Arrepentimiento es un término muy conocido dentro de los círculos religiosos y fuera del círculo religioso también. Pero a pesar de que es una palabra muy conocida, muy pocos realmente entienden el significado de lo que es arrepentimiento. Entonces, por unos momentitos, veamos todos juntos lo que es arrepentimiento. ¿Está bien? En primer lugar, apúntalo por favor. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Una vez más lo voy a repetir. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Y aunque las dos cosas son muy similares, no son lo mismo. Por ejemplo, cuando una persona de veras se arrepiente de su vida pasada, de sus pecados, de sus maldades, esta persona, según la Biblia, se entristece. Se pone triste, pero se entristece porque hirió el corazón de Dios, porque le falló a Dios. Cuando Jesucristo estaba crucificado y uno de los malhechores le injuriaba y le decía: si tú de veras eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Se recuerdan? La palabra injuriaba en el original significa le hería. Ya no físicamente, porque más herido no podía estar Jesús, sino que en su corazón, hería el corazón de Jesús al rechazarlo, al dudar de él, al no arrepentirse. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, cuando una persona se arrepiente, esta persona se pone triste porque le falló a Dios, porque hirió el corazón de Dios. Pues lo mismo con el remordimiento. Cuando una persona tiene remordimiento, esta persona también se pone triste. Por eso le digo que los dos términos son muy similares, pero no son la misma cosa. Porque cuando una persona tiene remordimiento se entristece, pero no se entristece porque hirió el corazón de Dios. Se entristece porque o ya lo descubrieron o están a punto de descubrirlo. Y está triste no porque hirió el corazón de Dios, no porque quedó mal ante Dios, sino que está triste porque sabe que las consecuencias de su pecado están a la puerta. Por ejemplo, si le falló a la esposa, si le puso los cuernos y se fue con otra, y la esposa lo descubrió, pues está triste no tanto porque se hinca y: Señor, perdóname, te prometo que no lo voy a hacer. Y pareciera que de veras está arrepentido, pero no está arrepentido, es puro remordimiento, porque sabe que la esposa lo va a abandonar, le va a meter una golpiza, unas cachetadas guajoloteras, y después lo va a mandar por un tubo y le va a quitar todo su dinero. Remordimiento. Entonces, no confundamos. Arrepentimiento no es remordimiento. Tampoco arrepentimiento significa dejar de pecar. Escucha bien lo que te estoy diciendo, por favor. Apúntalo. Arrepentimiento no es dejar de pecar. Sin embargo, esto es lo que el 99.9 de las personas en las iglesias y en el mundo entero piensan que es arrepentimiento. Usted le pregunta a una persona qué es arrepentirse. Pues arrepentimiento es dejar de pecar, dejar de tomar, dejar de maldecir, dejar de robar,
dejar de transear, dejar de fumar, dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello. No, Señor. Tampoco el verdadero arrepentimiento es dejar de pecar. Entonces, ¿qué es arrepentimiento, pastor? Bueno, de acuerdo a la Biblia, el arrepentimiento genuino se da cuando la persona vuelve a Dios, regresa a Dios. Eso, damas y caballeros, según la Biblia, es lo que es un verdadero arrepentimiento. No dejar de pecar, aunque esto sucede, pero el verdadero significado de arrepentimiento es volver o volverse a Dios. A ver, repitan todos conmigo: volverse a Dios. A ver, no los escuché. Una segunda vez. A las 3. 1, 2, 3. Volver a Dios. Eso, apúntalo. Escríbelo. Eso es lo que es verdadero arrepentimiento. ¿Vamos bien hasta ahorita? Entonces, basado en esta definición que te acabo de dar de lo que es arrepentimiento, significa que tú puedes dejar de hacer cosas malas, tú puedes dejar de pecar, tú puedes dejar de robar, tú puedes dejar de adulterar, tú puedes dejar de fumar, tú puedes dejar de hacer lo que sea malo para ti. Pero si todavía no te has vuelto a Dios, puedes dejar de hacer todas estas cosas malas, pero si no vuelves a Dios, todavía, de acuerdo a la Biblia, tú no te has arrepentido. Te has vuelto en un religioso, te has vuelto en un moralista, pero no te has arrepentido de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Y arrepentimiento genuino no es lo mismo que ser un moralista. Si no entiendes lo que es moralista, búscalo en Google, búscalo en el diccionario y te vas a dar cuenta lo que es. Todo lo que ha pasado en tu vida es que te has cambiado de una religión a otra. Te has vuelto un religioso, pero no te has arrepentido. Porque el arrepentimiento, vuelvo a decirlo, se da no cuando la persona deja de fumar o deja de tomar, sino cuando la persona se vuelve a Dios de todo corazón. Gracias por su entusiasmo, jóvenes. Muchas gracias. Mire cómo me están inspirando para predicar. Bueno, vamos a verlo esto en la Biblia. ¿Qué les parece? Porque yo puedo hablar muy bonito, les puedo decir muchas cosas, pero si no está en la Biblia, de nada sirve. No vale, no te dejes engañar. Porque hay personas que hablan muy bonito y se escucha la puritita verdad, pero hay que buscar lo que se nos dice en la Biblia. Si no tenemos sustento bíblico, por más que bonito que se escuchen las ideas que están bonitas, no valen para nada. Entonces les voy a invitar que vayamos todos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y ahí vamos a ver el primer ejemplo de lo que es arrepentimiento. Hechos 3, 19. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice. Así que arrepentíos y ¿qué? Dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra convertíos, ahí en el versículo 19, en el original significa volverse a Dios. Yo cuando estaba estudiando este tema,
leí en diferentes versiones, y una de las versiones que me gustó, la Biblia que yo tengo tiene diferentes versiones, entonces me fui a la Nueva Versión Internacional. Algunos de ustedes leen esa Biblia. Y fíjese lo que dice en esta versión. Dice, una vez más, Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Si muchas veces nosotros leemos y nos familiarizamos tanto con las palabras religiosas que perdemos el significado de estas. Y este es el caso de la palabra convertíos. Cada vez que usted lea en la Biblia convertíos, conviértanse, quiere decir vuélvanse a Dios. Porque repito, tú puedes ser la persona más santa del mundo, puedes tener la cara de Santo Niño de Atocha, puedes tener la cara de arcángel, de ángel, santo, santo, santo. De tan santo que tienes, ahí tienes hasta la paloma ahí arriba en tu hombro, ahí en tu cabeza, la paloma blanca. Pero si tú no te has vuelto a Dios, no te has arrepentido. Porque aquí dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, si arrepentimiento fuera dejar de pecar, Jenny, pues los árabes nos ganan. Ricky, si arrepentimiento fuera dejar de pecar, hay muchas personas aún fuera de la iglesia que nos ganan. Porque con tristeza les digo que hay personas allá afuera que no conocen de Cristo, que se portan mejor que muchos cristianos que van a las iglesias. En las familias hay más paz y no tienen a Cristo. No van a la iglesia, no leen la Biblia, pero los papás son tan educados con sus hijos. Los esposos son tan cariñosos y amorosos con sus esposas que uno dice, ¿qué pasa, Señor? Aquí en la iglesia tenemos un montón de esposas amargadas, tenemos un montón de esposos que ya no saben cómo conquistar a la esposa, ya no saben cómo tratar a los hijos, y allá afuera hay personas que se portan mejor que uno. Hay que usar la lógica elemental, queridos damas y caballeros que me están escuchando. Entonces, si el arrepentimiento bíblico fuera dejar de pecar, pues entonces hay muchas personas que nos ganan. Los árabes, por ejemplo, usted sabía que el índice de adulterio allá en el Medio Oriente, casi no se escucha de que una mujer traiciona a su esposo con el compadre o con otra persona. Casi no se escucha el adulterio. Partiendo desde ese punto, son más santos que nosotros. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no adulteran? Porque allá las apedrean y las matan. En otras partes de esas regiones les cortan las narices. Y por eso usted ve que hay tantas mujeres allá en aquellos lados con las narices cortadas, chatas. Y alguien dijo, eso mismo deberíamos de hacerlo aquí en América, pero no se puede, porque si no casi todas las mujeres anduvieran chatas. Seriecitos todos, nadie se está riendo. Pues quizás los muchachos ni entendieron ni de lo que dije, ni papa. Allá tampoco se escucha de que roban muchas. ¿Y sabe por qué? No porque se están arrepentidos, no roban porque tienen miedo. Porque ¿sabes, Edwin, cuál es el castigo de una persona que roba allá en el Medio Oriente? Le mochan la mano. Pues ¿quién va a robar así, no? Entonces, si el arrepentimiento fuera no robar, no adulterar, no emborracharse, no hacer esto, no hacer aquello, pues
nos ganarían estas personas, ¿no? Pero eso no, dejar de pecar, dejar de hacer lo malo, eso no es arrepentimiento. Y estos son ejemplos que yo le estoy dando de allá del Medio Oriente, de esas regiones del mundo. Pero yo le puedo dar Biblia también. Y eso es lo que vamos a hacer, porque estamos aquí para estudiar la Biblia. Entonces yo les voy a pedir que me acompañen todos y vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo, vamos a ver que era una persona santa, de acuerdo a los estándares que tenemos ahorita en la iglesia, en los religiosos. Era una persona que no mataba ni una mosquita muerta. Sin embargo, estaba más perdido que el diablo e iba rumbo al infierno, porque aunque moralmente se portaba bien, era una buena persona, cumplía la ley, pero le faltaba una cosa: no se había vuelto a Dios de todo corazón. Vamos a verlo ahí en Filipenses 3. Vamos todos a Filipenses capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 4. Filipenses 3:4, Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjese que él antes ponía su confianza no en Cristo, no en el arrepentimiento, sino en su carne, en su fuerza, en él mismo. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar una lista. Circuncidado al 8º día. A ver, ¿cuántos de aquí de los hombres están circuncidados? No me levanten la mano. ¿O cuántos de los que me están oyendo ni siquiera saben lo que es lo que significa la circuncisión? Mucho menos lo va a estar haciendo. Pero Pablo estaba circuncidado. Era de la línea de Israel. Eso es tremendo. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Él no era falsamente judío, él era judío de hueso colorado. En cuanto a la ley de Dios, fariseo. O sea que los fariseos cumplían la ley al punto de la letra. Si la Biblia decía no hay que comer sangre, los fariseos, cuando, ya ve que ves cuando uno va caminando en el calor con la boca abierta, ¿a cuántos de ustedes se les ha metido un mosquito? ¿A ninguno? ¿A ninguno se les... Yuldani, ¿a ti no te ha metido un mosquito cuando vas caminando? Sí, Yuldani dice que sí. Algunos que sí, otros que no. Mire, a mí sí, una vez yo iba caminando con la boca abierta, andaba de bobo, no sé qué, y casi me andaba ahogando. Bueno, en el Medio Oriente hay muchos mosquitos. Los mosquitos se les metían en la boca a los fariseos cuando iban caminando por las calles. Y como los mosquitos pican, ¿y qué hacen cuando pican, hija? Chupan sangre de una persona y de otra persona, y tú te lo comes, pues estás comiendo sangre. Pero la ley decía no hay que comer sangre. Entonces por eso era usual ver a los fariseos en las calles de Jerusalén metiéndose los dedos a la garganta para vomitar el mosquito que se acababan de tragar. Por eso Jesús les decía: ustedes hipócritas que tragan el mosquito y diezman hasta de las hierbas más insignificantes. Eso lo hacía Pablo. Y si nosotros, según ya nos arrepentimos y vamos a compararnos a Pablo, no le llegamos ni a los talones. Versículo 6: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y fíjese, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Para que alguien diga soy irreprensible, ahí estamos hablando de cosas mayores. Pablo decía: júzguenme a ver dónde me encuentran errores. Si hablamos de cumplir la ley, para cumplir la ley hay que conocerla. Yo la conozco, decía Pablo, pero no solamente la conozco, sino que la practico al pie de la letra.
Pero después de decirnos sus calificaciones, en el versículo 7 nos dice una verdad tremenda. Dice: pero cuantas cosas eran para mí la gran cosa, ganancia, las he estimado como pérdida. Y esa palabra pérdida en el original literalmente es estiércol, popó. ¿Todos entienden lo que es popó? Las buenas obras, el cumplimiento de la ley, todas esas cosas, decía Pablo, después de haberme vuelto a Cristo, me di cuenta que era puro estiércol, pura basura. Las estimo como pérdida por el conocimiento eminente de mi Señor Jesucristo. Y ciertamente 8, aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, perdí mi tiempo tratando de cumplir la ley y de portarme bien y de hacer buenas obras, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado, versículo 9, en Cristo. Lo importante es estar en Cristo, no teniendo, note, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle, a fin de volverme a Él y de conocer el poder de su resurrección. Entonces, Pablo, nadie de los que estamos aquí podemos compararnos a Pablo, y estoy hablando antes de que él viniera a Cristo. Todo lo cumplía, él diezmaba, él nunca dejaba de diezmar, él nunca faltaba a la iglesia, él no se le salía una mala palabra, él hacía buenas obras, siempre oraba, siempre leía la Biblia, se portaba lo mejor que él podía, pero le hacía falta una cosa. ¿Qué le hacía falta? A pesar de que se portaba bien, a pesar de que no tomaba, a pesar de que no fumaba, a pesar de que no maldecía, estaba perdido. Porque el arrepentimiento no es portarse bien. Si fuera portarse bien, Pablo hubiese estado bien arrepentido, pero no estaba arrepentido porque no se había vuelto a Dios. Ahora, en el camino a Damasco, cuando él se volvió a Dios a través de la persona de Cristo, allí él de veras se arrepintió y su vida cambió. Pero no cuando se portaba bien, sino que hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo. Pero él no es el único. Vamos a estudiar la vida de Nico. Yo le digo de cariño así a Nicodemo. En el libro de Juan, el capítulo 3, dice que Nicodemo, que era un fariseo, era un maestro. Vamos allá a Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esa palabra principal entre los judíos, nosotros no la entendemos, pero significa que él trabajaba con el Sanedrín. ¿Qué es Sanedrín, pastor? Bueno, en inglés es Sanhedrin. ¿Qué es Sanhedrin, pastor? Pues te lo voy a decir en chino. ¿Quieres en japonés también? Sanedrín era más o menos como los que le rodean ahorita al presidente Trumpas, a Mr. Trump. O sea que él era una persona de prestigio. Era un principal entre los judíos. Era un fariseo. Él conocía la palabra. Era de los líderes de la iglesia de aquel tiempo.
Se portaba bien, igual que Pablo. Sin embargo, él no se había arrepentido, aunque se portaba mejor que tú y yo. Y esto lo vemos porque dice en el versículo, en el versículo 3, que Jesús le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, aunque te portes bien, aunque hagas bien a los necesitados, aunque te portes de maravilla con los huérfanos, aunque hagas buenas obras, aunque seas un padre responsable, aunque tengas un trabajo prestigioso ahí con el gobierno, te codeas con los más importantes, aunque seas la persona más popular, más santa, si no te arrepientes, si no naces de nuevo, no podrás